Bueno, no sé si todos me conocéis, pero soy Fali, el director de la escuela actual. Entonces, muy rápidamente os voy a dar la bienvenida, porque cuando uno espera que le hable el director en la Escuela de Teleco de Málaga, yo por las caras creo que el 100% identificamos como nuestro director, también el mío, a Antonio Puerta, que además le he pedido que nos dé esa bienvenida y yo me incorporo como antiguo alumno ahí con vosotros, y que Antonio Puerta nos dé la bienvenida a nuestra escuela y nos cuente un poquito lo que él quiera, pero lo que nos ocupa hoy, que es la escuela como gran proyecto profesional para todos y vital en muchos de nuestros casos, cómo se ha fraguado y lo que ha supuesto. Para nosotros ya lo sabemos, pero cómo lo han vivido los profesores desde el principio aquí en Málaga en la puesta en marcha de estas titulaciones. Bueno, Antonio, cuando quieras. Subo por aquí. Sí. Sube y te aplaudimos y todo. Esta escuela, vuestra casa, he aceptado con gusto la invitación que me ha hecho Fali, director de la escuela, para pronunciar estas palabras, no sin cierto temor a que no me valga la emoción, la vivencia enormes, extensas y profundas que hemos tenido todos juntos a lo largo de estos años. Voy a empezar con la historia profunda de la escuela. Para mí fue una experiencia realmente emocionante poder participar, que se me brindara esta oportunidad en el desarrollo de la formación si le puedes poner el micrófono en el suelo delante o en la mesa. Sí, pero aunque no se lo ponga encima, simplemente que esté cerca. Que se escuche algo por eso. Coincidimos en un tribunal de educación en Vigo, de la Universidad de Vigo. Yo venía desde Barcelona, estoy hablando de finales de los 80 del siglo anterior, 88-89. Yo venía de Barcelona, donde ya llevaba bastantes años como profesor, y él iba desde Madrid, donde por aquel entonces ocupaba ya la subdirección jefe de estudios en la Escuela de Madrid. Entonces ya en el vuelo común desde Madrid a Vigo, pues hicimos buenas migas. No nos conocíamos, aunque habíamos estudiado en la misma escuela, pero no habíamos coincidido en los cursos. Hubo muy buena sintonía. A propósito, en aquella oposición hicimos profesor titular a Domingo Docampo, que después llegó a ser rector de la Universidad de Vigo y con el que también después tuve agrias polémicas sobre la convergencia europea al espacio de educación superior. Anécdota aparte. Pasaron un par de años, a Carlos le encomendaron la misión de crear propiamente la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Málaga, y me llamó recordando la buena sintonía que habíamos tenido por aquel entonces. Entonces yo, aunque al recibir la llamada me produjo pues cierta zozobra porque rompía mi confortabilidad personal en Barcelona en aquella época, yo desde el principio supe que aquella oferta era absolutamente irrechazable. Desde el primer segundo, pues ya prácticamente le di el sí. Un año después, porque todo lleva su trámite, la convocatoria de la plaza aquí en Málaga, pues aterricé en Málaga entusiasmado por ese proyecto tan fantástico, el crear pues prácticamente de la nada. Aquí en Málaga no había enseñanza técnica superior en ninguna de las ramas de la ingeniería y era realmente pues un proyecto apasionante. Además, era el momento de explosión de la creación de escuelas, porque era el momento de la explosión de las nuevas tecnologías llamadas entonces, y estaba más que justificado pues el proyecto de crear una escuela, además con una industria de cierto volumen y cierta y notable historia en el ámbito de las telecomunicaciones aquí en Málaga. Pues bien, el comienzo fue francamente difícil,
hubo que solventar enormes y profundos problemas porque la creación de un nuevo centro en una universidad pues crea desequilibrios y sobre todo si ese centro responde a una demanda social de amplia aspiración, como eran en aquel entonces las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones. En muchas universidades se tiende erróneamente a pensar que la creación de un nuevo centro o incluso de nuevas titulaciones es como una especie de don de pastel a repartir independientemente de la genuinidad de quienes vayan a asumir esas enseñanzas. Y aquí la creación de la Escuela de Málaga, debido a una iniciativa estratégica importantísima del entonces rector Martín Delgado, pues se vio desde sectores de la universidad como lo que acabo de decir. Y nosotros, sin embargo, teníamos en mente crear una realidad genuina que respondiera a los modelos que por aquel entonces, lógicamente, eran la Escuela de Madrid, en primer lugar, y Barcelona, por orden de aparición. Eran las únicas dos escuelas, salvo Valencia y Vigo, que siguieron el mismo proceso. Se desencadenaron aquí en Málaga, y hay que decirlo porque forma parte de nuestra historia, de vuestra historia, pues unas dinámicas tremendas de animadversión contra nuestro centro. Hubo una primera época francamente dura, todavía bajo el mandato de Martín Delgado, pero relativamente pronto, porque el rector se veía en un difícil compromiso entre el entorno local y la nueva onda que llegaba vía del proyecto de crear nuestra escuela. Relativamente pronto se alcanzó un equilibrio que hemos contado bastantes veces y que tuvo un jalón importante al que denominamos Cumbre de Xilxes. Fue pues una larguísima comida a la que fuimos convocados por el rector. También la génesis de esa comida, de cómo se concertó, tiene su historia, pero la dejo al margen para no extenderme. Pero en aquella comida se estableció una especial sintonía entre el rector, por fin, y el proyecto que nosotros traíamos, que nosotros estamos empeñados en desarrollar por el bien de la propia Universidad de Málaga. Y no se entendía esa animadversión, ese rechazo existente en nuestro entorno. Hubo que realizar muchas modificaciones. Fijaos, por ejemplo, era costumbre por aquel entonces lo de cortar las clases en el ejido, cuya, la hospitalidad inmensa de la dirección de aquella escuela universitaria politécnica para hospedarnos, en ausencia de otros espacios, es encomiable, pero había un ambiente tendente a la permisividad absoluta en cuanto a interrumpir las clases mucho antes de completarse el calendario escolar. Pues bien, esa fue una lucha, fijaos la importancia. Nosotros os convencimos a los estudiantes de las primeras promociones de que el título que fuera equiparable a aquellos de universidades de mayor historia, mayor tradición, necesitaban un respaldo de estudio, de esfuerzo de trabajo y, por supuesto, de cumplimiento escrupuloso del calendario escolar. Pues bien, fuisteis convencidos absolutamente y os transformasteis en militantes de salvaguardar precisamente ese compromiso. Recuerdo que allá a principios de mayo, pues el ejido se quedaba desierto y sin embargo los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación cumplían escrupulosamente ese calendario escolar. Importantísimo el papel que tuvisteis todos vosotros, especialmente los de las primeras promociones, en lo que fue después el desarrollo de nuestro proyecto. Pues bien, en aquella sintonía de la Cumbre de Xilxes se fraguaron ya unas relaciones completamente distintas que culminaron pues años después, 2004, con la abducción de Carlos Camacho, primer director de la escuela, fundador, como vicerrector.
Y ahí es cuando yo pues subí al cargo de director de la escuela, me tuve que hacer cargo de la dirección de la escuela. Pero aquello desgraciadamente duró poco, porque Martín Delgado fue abducido a su vez por la Junta de Andalucía como consejero y por tanto se abrió un periodo de tremenda complejidad que pasó primero por Carlos Camacho ocupando durante casi un año el rectorado como rector en funciones, y en las siguientes elecciones con Díez de los Ríos se abrió una época absolutamente negra para nuestro centro. E insisto, por desagradable que parezca, es interesante que todos conozcamos estos datos de nuestra historia, porque quizá da más valor al proyecto del cual vosotros habéis sido principales protagonistas. Vinieron 10, 12 años terribles, o sea, absolutamente inéditos que yo conozca en el ámbito de la Universidad Española, donde desde el mismo rectorado se ponían todas las trabas posibles para el desarrollo de nuestra escuela. Fijaos, para que veáis que no se me ha ido la pinza con el tiempo, como hito que respalda lo que estoy diciendo, pues allá por el 2004-2005 se adscribieron a la Universidad de Málaga titulaciones de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, aparte o además de la Ingeniería de Telecomunicación. Pues para quitarnos fuerza, para respaldar nuestro traslado al edificio que ocupamos hoy, que se estaba construyendo, esas titulaciones contra natura, a pesar de que nosotros lógicamente propusimos que se adscribieran a nuestro centro, fueron adscritas a la Escuela Universitaria Politécnica de Ingeniería Industrial, en una maniobra absolutamente contra natura. Eso luego pronto se enmendó, obviamente, porque era insostenible. Pero para desarrollar ese proyecto, incluso antes de que fueran readscritas a nuestro centro, pues, claro, los departamentos que iban a impartir enseñanzas, tanto del ámbito de la tecnología electrónica como de las comunicaciones propiamente dichas, teoría de la señal y comunicaciones, área de conocimiento, pues necesitábamos profesores para hacernos cargo de esas enseñanzas. Pues bien, en una reunión que recordaré perfectamente de por vida, hasta cómo estaban situadas las sillas, el vicerrectorado de aquel vicerrectorado de programación académica, nos concedió 0 plazas para impartir 3 titulaciones nuevas en aquel entonces. A pesar de todos los pesares y en aquel entorno realmente hostil, conseguimos que en breve, ya desde las primeras promociones, arrollarais en el mercado con vuestra capacidad, con vuestra valía, pues respaldando por tanto el desarrollo de nuestro proyecto. Arrasasteis en el mercado tanto nacional como internacional y además llevasteis el prestigio del centro, que por aquel entonces empezó a conocerse precisamente por la calidad del desempeño de vuestra tarea en todos los puestos de trabajo que fuisteis ocupando. Ahí he de decir también, y dentro de alguna otra pincelada semi-negativa, es que desde entonces hasta ahora, hasta fechas muy posteriores, en mi opinión, el parque tecnológico, el tejido empresarial de Málaga no supo valorar suficientemente el talento que desde este centro se enviaba allí. No se supo aprovechar suficientemente. Y hubo, pues, épocas, una semana trágica, recuerdo, donde 10 ingenieros que trabajaban en empresas del parque juntos se fueron a Alemania, donde, pues, cobraban el triple. Alta cualificación, alto nivel de profesionalidad como titulados de este centro. Afortunadamente,
pasados esos largos 10 años, esa especie de edad media, donde a pesar de ello, lo cual hace incluso para vuestra satisfacción el proyecto pues más excitante, más gratificante su éxito, pues ya vino una época deseablemente distinta de convergencia con el rectorado de Adelaida de la Calle, que fijaos, también como anécdota para jalonar lo que digo, subiendo al poder Adelaida de la Calle como rectora de la universidad, que era pues continuista del equipo anterior, la primera medida que tomó fue proponer que la inauguración oficial de aquel curso se celebrara en este centro, que cuando yo recibí la solicitud, que aunque formalmente se hacía así, obviamente si la rectora quería hacerlo aquí, se haría aquí, pues claro, hasta nosotros nos hizo tambalear, porque era como un desafío importante que a ella le afearon parte de los suyos, como diciendo, estos que son los enemigos y tal, pues ¿cómo es que se hace la inauguración? Bueno, pues aquello también fue el inicio de una deseable, esperada, ansiada, digo yo, convergencia, y desde entonces pues la historia ha sido radicalmente distinta. Empezó a verse a compañeros y compañeras titulados y tituladas de esta escuela ocupando cargos en los vicerrectorados de la universidad, que hasta entonces pues había estado vedado absolutamente a profesionales de nuestro ámbito. Muchos colectivos han intervenido en el éxito de este proyecto. Hay que recordar la importancia de la sintonía entre los tres sectores clásicos de la universidad. Estudiantes, el primero de ellos. Claro, erais estudiantes también que venían con un respaldo importante, de nota de selectividad, etcétera, etcétera, de enorme capacidad, lo cual permitió que aun en condiciones de cierta dureza material y de profesorado, pues brillarais espectacularmente en la consecución de vuestro título. Por otra parte, el escasísimo profesorado, o sea, tanto los que vinimos al principio, pues Carlos, Íñigo, Teresa, Enrique Nava, poquísimos más, y luego fue también, bueno, personas del ámbito local, Juan José Sameño, ya desgraciadamente desaparecido, que fue jefe de estudios durante mucho tiempo, compañero y amigo, a quien la escuela también le debe una enorme labor en el desarrollo y consolidación de este centro. Él actuaba además como interlocutor entre el ámbito local, conocedor de la Universidad de Málaga, y los venidos de fuera, como fuimos tildados en algún periódico local con cierto ánimo peyorativo. Y por otra parte, el personal de administración, importantísimo. Claro, ante la dureza de la época aquella primitiva que os he descrito, pues era también muy importante disponer de un jefe de secretaría, Antonio Núñez, de lealtad absoluta a los objetivos que habíamos asumido con nuestro proyecto para que éste pudiera llegar a su fin. La dotación de profesores fue escasísima porque las plazas nos iban siendo concedidas gota a gota, y ahí fue también importantísimo el papel de los titulados de las primeras promociones que se incorporaron como profesores. Con el conocimiento tecnológico fresco, pues rindieron también un brillantísimo papel en el desarrollo de la escuela. Y además tuvieron que desarrollar su trabajo en condiciones, claro, especialmente duras, porque lo normal, siendo el desarrollo del doctorado tarea fundamental en la carrera universitaria, pues normalmente se suele descargar de carga docente a los profesores en esa fase, y aquello no fue posible. Y por lo tanto tuvieron que compatibilizar el desarrollo del rectorado con una carga docente más propia de profesores ya consolidados.
Bueno, nos encontramos, ya digo, en una época afortunadamente completamente distinta, hace ya pues casi un par de décadas, de lo cual pues nos vanagloriamos. Aquello fue muy vibrante, muy excitante, sí, muy emocionante, pero quizá drenador de recursos que quizá tendríamos que haber dedicado pues a nuestros objetivos fundamentales, que a pesar de ello, en líneas generales, estoy convencido de que fueron cubiertos. Bueno, pues nada más. Ha sido una enorme gratificación, una satisfacción enorme para mí haber podido contribuir de alguna manera a la formación de los estudiantes de esta escuela, personas realmente brillantes que llevaron, como he dicho, pues ensalzaron el prestigio de esta escuela. Y desde luego mi mayor gratificación ahora pues es el afecto que recibo en cualquiera de los encuentros que voy teniendo en cualquier ámbito profesional o personal. Muchas gracias por vuestra presencia y bienvenidos de nuevo. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muy brevemente contaros la idea del encuentro. Somos mucho menos de lo que deberíamos hacer, pero eso tiene la ventaja de que hay más bebida y comida para todos. Bueno, en todo caso, hay una serie de personas que han empujado mucho para que esto fuera posible en algún momento y yo se lo quiero agradecer porque sí estamos de acuerdo en que de una u otra forma esto teníamos que arrancarlo. ¿Vale? Hace mucho tiempo que, de hecho yo creo que al día después de tomar posesión, pues Mario García Camafrán me empezó a hablar de lo importante que era tener un encuentro de antiguos alumnos y al poco se sumó Mario Cortés, que también anda por aquí, a contarme no solo lo importante que es para la cohesión del colectivo y bueno, lo mucho que nos gustaría, sino para como decía Antonio, el reconocimiento entre nosotros de la gran calidad profesional de los distintos ingenieros que han ido saliendo a lo largo de los años. Por eso había asociada a este evento la palabra de ecotop, que ahora nos va a dedicar unas palabras que ha salido este año. Tenemos muchísimo, por suerte, en la escuela. Después todo esto por vías distintas. Después se sumó a ese empuje que yo creía que estaban como compinchados, pero no. Manolo Aguilera, que empezó a contarme lo mismo, la importancia que era tener un encuentro periódico, salió con Raúl Jiménez, que también ha venido. Fijaos que son todos profesionales de grandísimo reconocimiento, tanto en el ámbito privado, como Manolo o Mario, como en el ámbito público, hasta aquí Alicia también. Es decir, digamos que hemos ido ocupando, como decía Antonio, no solo en el ámbito nacional e internacional, sino en distintos sectores, como también creo que se va a evidenciar aquí cuando recuperemos los que no hayamos perdido la vista, pues recuperemos un poco los destinos en los que estamos. Así que muchas gracias a todos los que habéis contribuido a empujarnos a organizar esto. Estábamos un poco asustados porque creíamos que iba a ser pues con mucho volumen. Bueno, seguro que el año que viene será así, afinaremos todo lo que sea posible afinar. Y quería dar las gracias porque sabéis que en la Universidad de Málaga estamos con problemas económicos y esto no hubiese sido posible. Yo creo que parece una tontería, pero una parte importante de esto, o lo más importante, luego tomarnos una Coca-Cola y contar que ha sido de nosotros, y esa Coca-Cola no hubiese sido posible sin los patrocinadores, el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y Huawei como gran patrocinador de empresas, que luego le pediré también que nos dirija unas palabras, una empresa muy asociada a los telecos en general y también a los telecos aquí en Málaga y más que vamos a estar relacionados. Bueno, pues esto del telecotop hemos estado por hacer una votación.
y la verdad es que para mí ha sido una gran alegría porque no lo tenía en absoluto en el radar, no sabía quién era Carlos Óscar Solzano, no sabía de su particular perfil y de, bueno, no lo voy a descubrir, para eso lo hemos invitado, para que él nos cuente, además con ese sugerente título de su charla, que hace referencia a esa trayectoria vital que ha tenido. Y esto ha pasado con muchos de los votados, es decir, había muchos de los votados que no conocíamos, o entre nosotros nos hemos ido preguntando, y claro, alguien siempre conoce a los compañeros, y la verdad es que este periodo para mí ha sido fantástico por el descubrimiento que ha supuesto. A muchos conozco, pero a otros no. Bueno, está Julián por aquí, que para mí Julián era un profe de informática, y hace 2 años descubrí que era Teleco, y está Julián en Teleco. Bueno, pues este para mí ha sido unos meses muy interesantes por llegar a personas, a compañeros que no tenía identificados como tal. Bueno, no me enrollo más. Carlos Óscar, por favor, adelante. Por favor, cuéntanos quién eres, porque yo he alucinado solo en el número de la formación universitaria, formación formal universitaria que has decidido tener, pues la verdad es que me ha dejado muy impresionado. Así que nada, muchas gracias por venir y aquí nos tiene totalmente atentos. Bueno, pues las gracias a ti por invitarme, y si hoy estoy aquí es porque mis compañeros de promoción se han coordinado todos para votarme a mí y sacarme aquí fuera, pero veo muchos por aquí, que os agradezco mucho que hayáis podido venir. Y había preparado una presentación, si soy capaz de ponerla. Ahí. Bueno, pues yo entré en la escuela en el año 91 y cuando terminé pues fui al Centro Nacional de Biotecnología, donde llevo ya 28 años entre entradas y salidas, pero bueno, esencialmente 28 años, y ahora mismo dirijo un grupo de investigación con otro investigador que es José María Carazo, y nos dedicamos al desarrollo de algoritmos para el procesamiento de datos y de imágenes en biología estructural, molecular y celular. Entonces, cuando el director de la escuela me pidió un título para la charla, pues yo pensé en algo provocador, ¿no? Y esto de la criomicroscopía electrónica como metáfora vital, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es eso. Si los extraterrestres vinieran a la Tierra y se dejaran una nave espacial olvidada, pues seguramente que lo que nos dedicaríamos sería desmontarla pieza por pieza, ver cada pieza qué forma tiene, cómo se mueve, cómo interacciona con otras piezas. Y eso es precisamente lo que es la biología para nosotros. O sea, la biología, los seres vivos están hechos de pequeñas piececitas que son macromoléculas, son proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, polisacáridos. Y tenemos, se sabe mucho, pero todavía hay muchísimo más por descubrir, que es qué forma tienen esas piececitas, cómo interaccionan unas con otras, cómo puedo interaccionar con ellas y cómo puedo crearlas, ¿no? Y para que cumplan la función que yo busco de ellas o pueda recuperar una función que han perdido. Eso lo hemos vivido con la pandemia del coronavirus. Hemos visto que la ciencia se ha manifestado como una herramienta muy útil a la hora de abordar estos problemas sociales que han sido problemas pues personales, en muchos casos económicos, sociales muy graves. Y lo que pongo aquí es un dibujo que ha hecho un investigador de la Universidad de San Diego. Este investigador es biólogo, tiene una forma muy informada porque conoce mucho de la biología de cómo un virus infecta una célula, y hace unos dibujos que son muy atractivos, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer en el laboratorio no es hacer dibujos informados, sino poner de verdad fotos sobre cómo los virus infectan las células, y esto hacerlo pues a nivel celular, o sea, ver cómo el virus entra, cómo se forman las factorías virales, cómo salen, verlo a nivel celular, verlo a nivel de tejido,
pero también bajar al nivel atómico. Cuando un virus infecta una célula, lo hace mediante un proceso de reconocimiento. Tiene una proteína, que es la espícula del coronavirus. Esa espícula tiene que reconocer los receptores de angiotensina que tenemos en nuestra célula. Ese reconocimiento se hace por unos átomos en concreto y no otros. ¿Qué átomos de esta proteína están en contacto con qué átomos de esta otra? Y una vez que se produce el reconocimiento es cuando se dispara todo el proceso de infección. Y eso es muy útil porque una vez que tú reconoces con qué átomos se está realizando ese reconocimiento, pues tú ahora puedes diseñar una molécula pequeñita, otra estructura mucho más pequeña, que son los fármacos, que los fármacos interaccionan e inhiben el funcionamiento normal de las proteínas virales. Y eso lo puedes hacer con la proteína de la espícula o con cualquiera de las otras proteínas que forman su genoma. Y esto es válido para todas las enfermedades infecciosas e incluso para cualquier otra enfermedad. Todas las enfermedades tienen una base molecular. Es o alguna proteína que se está degradando o alguna proteína o molécula que no está funcionando correctamente. Y para eso lo que utilizamos es el microscopio electrónico. El microscopio electrónico tiene este aspecto, o tenía este aspecto. Y lo que se hace es, arrancas electrones de un cátodo, este cátodo, estos electrones que han sido arrancados, los aceleras con una diferencia de potencial, son atraídos por el ánodo y en esta columna del microscopio se ha hecho el vacío para que los electrones puedan propagarse. Entonces se propagan a lo largo de la columna del microscopio, interaccionan con la muestra que está a temperatura de menos 180 grados, por eso del nombre de criomicroscopía, y finalmente pues se recogen en un sensor y forman una imagen. ¿Por qué digo que esto es como la vida misma, ¿no? Pues yo he dividido mi charla en 3 bloques. El primero tiene que ver con la emisión de los electrones. La segunda parte tiene que ver con la trayectoria de esos electrones a través de la columna del microscopio, que van a 1/3 de la velocidad de la luz. Y la última parte tiene que ver con la detección de esos electrones. Pues en este contexto del día de hoy, la emisión de los electrones tiene que ver con lo que es la formación universitaria. O sea, los electrones, los muchachos cuando terminan con 18 años bachillerato y eligen su carrera, están tienen una energía de 0,025 electronvoltios, que es la energía de un electrón libre en un material. Y a base de conocimiento y de formación se le eleva el potencial a 300 kiloelectronvoltios y esos electrones altamente acelerados serán los que vayan atravesando la columna del microscopio y luego sean detectados. Bueno, si yo tuviera que explicar cómo uso yo la ingeniería de telecomunicación en mi día a día en el laboratorio, el bloque principal sería un sistema. Un sistema que transforma información que tiene la entrada en información que tiene la salida. Esto es el core o uno de los cores de la ingeniería de telecomunicación. La información pues, pueden ser o señales unidimensionales, como veíamos aquí en la carrera, pero también tuvimos alguna asignatura de imágenes, que son las que yo más utilizo. Pueden ser volúmenes, pueden ser vídeos, puede cambiar con el tiempo. Pero también es una señal cualquier observación que tú hagas de cualquier variable. Entonces pueden ser tablas, pueden ser medidas que tengas tú, conjunto de medidas que tengas de una serie de variables. Un concepto muy importante en las señales es la relación señal-ruido. Esas señales no vienen solas, sino que están contaminadas por una señal interferente de la naturaleza que sea, que no te dejan recuperar bien la información que tú estás interesado. Este sistema pues, puede ser un sistema del mundo real, el mundo físico, que de alguna forma pues, ha transformado algo que tenía su entrada en algo que observamos a la salida, o puede ser un sistema que tú diseñes. Entonces, este sistema que tú diseñes lo que va a intentar es o bien revertir el proceso de esto, o bien resaltar algunas características de esta señal, o eliminar ruido, o lo que sea. Cuando tú quieres diseñar ese sistema, pues lo primero que tienes que tener es un plan de acción. ¿Qué quiero yo hacer? Y ese plan de acción viene dado por un esquema matemático. ¿Qué operaciones matemáticas quiero yo hacer sobre la señal que tengo a mi entrada?
Y por último, pues se lo tendré que decir al sistema que eso tiene que ejecutarlo como yo le diga. Para mí la formación universitaria de un ingeniero tiene que hablar 3 idiomas, ¿no? Primero el idioma de los hombres, el español, el inglés, y hacerlo bien, sí. Y luego además hablar los diferentes dialectos. Cuando el ingeniero habla con el biólogo, pues tiene que intentar acercarse al dialecto del biólogo. Y cuando el ingeniero habla con los matemáticos, con los físicos, con los estadísticos, tiene que intentar hablar ese dialecto. Luego también tiene que hablar el idioma de las máquinas. Al final, eso, yo tengo un plan de acción, cómo le digo a la máquina que haga eso, ¿no? Y que lo haga además de forma eficiente. Y por último tiene que hablar el idioma de la naturaleza. Estamos describiendo sistemas físicos y los sistemas físicos se describen en términos matemáticos. Con lo cual, al final, pues lo que tuvimos nosotros fue una formación, teníamos un plan de estudio que lo ha explicado Antonio Puerta. Veníamos de unas ingenierías de 6 años, se comprimieron a 5 años sin recortar contenidos, con lo cual salían unos cursos de 90 créditos, que eso a día de hoy serían como los dobles grados, pues 2 grados y medio, ¿no? Y he hecho la cuenta, he hecho la cuenta. Con lo cual, eran cursos muy densos y bueno, pues yo creo que solamente una persona que además está por aquí fue el que terminó en 5 años, todos los demás nos llevamos un poco más de tiempo. Y muchos de nosotros, o por lo menos algunos de nosotros, se tomaron esto de una frecuencia de subarmónicos muy en serio, se dedicaron de forma profesional a la música, otros muchos no lo hemos hecho por el bien de todos nosotros. Y con esto voy a la segunda parte de mi charla. La segunda parte es esos electrones que han sido acelerados a 450 creditovoltios, ahora se emiten por el cátodo y atraviesan la columna del microscopio y en ese viaje hacen algún trabajo útil, ¿no? Para nosotros en el laboratorio es que interaccionan con la muestra y recogen información espacial de la muestra. Bueno, pues yo me fui al Centro Nacional de Biotecnología. Si uno ve los departamentos que había en ese momento, pues ninguno suena demasiado técnico. Y uno se plantea que hace un pingüino como tú en un sitio como este, ¿no? El motivo era que pues, tenía un microscopio electrónico y ese microscopio cogía... Tú metes la muestra dentro del microscopio, la muestra pues no lo sabe, por eso precisamente quiere alguien que te resuelva este problema, pero al final tiene esta forma, esa es la proteína que tú quieres. Pero eso tú no lo sabes. El microscopio lo que hace es que coge esa estructura tridimensional, la proyecta en imágenes, que ahí se ven. Esas imágenes tienen una relación señal-ruido de 0,1, es decir, hay 10 veces más ruido que señal, y a partir de esas imágenes tú quieres averiguar cuál es la estructura que tiene la proteína que metiste en el microscopio. Yo cuando vi estas imágenes pues dije, una de dos, o no se puede resolver eso, o yo voy a durar muy poco aquí, ¿no? Y ninguna de las dos fueron ciertas. Mi tesis, que defendí en el año 2002, consistió precisamente en invertir ese proceso. Esto sería el microscopio y yo lo que hice fue un sistema que revertía el proceso que había tenido el microscopio. Esta sería la respuesta al impulso del microscopio, que veis que deslocaliza mucho la señal. Y tenías que invertir ese proceso, estimarlo primero y luego pues resolver un sistema de ecuaciones de cientos de millones de ecuaciones con varios millones de incógnitas, ¿no? Y hacerlo de forma eficiente en un tiempo razonable. Bueno, esa fue mi tesis. Seguimos trabajando en criomicroscopía y en el año 2011 o 2012 se cambiaron, aquí he puesto pantallas fluorescentes, esos eran los microscopios antiguos. Ahora esta tecnología se ha cambiado por unos detectores de CMOS y eso lo que nos ha permitido es pasar de tener poca resolución en las imágenes que teníamos a tener resolución atómica, y eso, por eso se le concedió el premio Nobel de Química a estos 3 investigadores en el año 2017. Yo conozco los 3, he trabajado con los 3, tengo artículos firmados con 2 de ellos y son excelentes personas y da gusto trabajar con ellos, ¿no? El microscopio electrónico ahora tiene este aspecto, parece una nevera muy grande. Y la relación señal-ruido es 100 veces menor que la que teníamos antes. Lo que pasa es que ahora tenemos 1000 veces más imágenes, con lo cual con 1000 veces más imágenes eres capaz de llegar a resolución atómica, ver dónde están los átomos de todas esas proteínas. No sé si os acordáis, en el verano de 2020 tuvo la famosa mutación española del SARS-CoV-2. Y bueno, pues se puede ver qué efecto tiene esa mutación en la forma de la proteína y en la dinámica de la proteína. Tenemos algunos artículos publicados sobre esto.
Nuestro procesamiento pues se parece un poco a esto. Sería extender esta idea de voy a diseñar una cajita que revierte un proceso, pues extenderlo a sistemas muy complejos. Entonces nosotros escribimos el código que hace la parte de gestión de flujo, pero también todos los algoritmos matemáticos que hay en cada una de las cajitas. Ese es nuestro desarrollo en el laboratorio. Una vez que tú sabes cuál es tu diana y puedes incluso ver, sabes cuál es la proteína que estás estudiando y puedes verla incluso con algún fármaco que hayas puesto, pues esos fármacos tienen de entre 15 y 20 átomos. Esto para que tengáis una idea de cuál es la precisión que se puede llegar a alcanzar, ¿no? Pues una vez que tú lo ves y lo visualizas, pues te puedes dar cuenta, oye, este fármaco aquí no está aprovechando este hueco. Y si yo cambiara este anillo, que se llama piperidina, lo cambio por este otro, que se llama indano, pues podría aumentar la afinidad de este fármaco por su sustrato. O sea, se pegaría mejor. Eso que se pegue mejor significa que vas a utilizar menos dosis para tener el mismo efecto terapéutico y además, al tener mejor afinidad, vas a eliminar efectos secundarios, porque los efectos secundarios y la toxicidad viene de que esta molécula se pega a otras cosas que no era la que tú querías. Y eso lo puedes hacer de forma computacional. Si tú ahora consideras que esto es un sistema, pues ese sistema tú ahora puedes simularlo. Si lo caracterizas bien, ahora puedes simularlo, con lo cual no te hace falta construir estos fármacos de forma física, sino que de forma computacional puedes predecir qué cambios tengo yo que hacer aquí para que la afinidad aumente. Y eso es otra línea que llevamos en el laboratorio. Igual que bajamos a nivel atómico, podemos subir al entorno celular. Entonces, estos son imágenes de mitocondrias. Estas serían las mitocondrias que tenemos normalmente, pero cuando tienes unas determinadas mutaciones, veis que la forma de las mitocondrias cambia mucho. Aquí, ¿cuál es el sistema? El sistema, la entrada al sistema es la composición genética que tú tienes y la salida del sistema es la distribución espacial de determinadas entidades biológicas. Pues en este caso en concreto estas mutaciones son las que están asociadas a la enfermedad de Huntington. Entonces vemos cómo las mitocondrias cambian cuando tienes una determinada mutación en una proteína. Y decíamos que las señales no son solamente imágenes o señales con un muestreo regular, sino cualquier cosa que yo pueda medir con números son señales. Bueno, pues esas señales, por ejemplo, en muchos contextos hace falta determinar cuál es la diferencia entre varias condiciones. Eso es la detección de un escalón, si queremos. Y esa detección de un escalón pues supone el uso de herramientas estadísticas, de las que nosotros manejamos bastante bien, y damos soporte a muchos grupos del centro analizando todo tipo de señales, ¿no? En esta en concreto, pues la que he puesto sería la evaluación de cuál es el efecto de la vacunación. Una de las 3 vacunas que se hicieron en España para el SARS-CoV-2, pues una de ellas la evaluamos nosotros. Y no puedo detectar, y puede ser que detecten una sola señal, o si me mides 20.000 señales, pues yo mido ese escalón en 20.000 señales. Y tenemos 20 y tantos mil genes. Cuando uno tiene una enfermedad, lo que decíamos antes, todas las enfermedades tienen un patrón molecular. ¿Cuál es ese patrón molecular? ¿Qué genes son los que están alterados en su expresión génica? Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de una familia de enfermedades que se llaman... Son una enfermedad hepática que se llama colestasis. Entonces, saber exactamente qué enfermedad es la que tienes te ayuda a decir cuál es la mejor terapia para esa enfermedad. Entonces, nuestros algoritmos pues, te dicen cuáles son los 5 genes que tienes que mirar para hacer un diagnóstico correcto. Y otro problema que se parecería a algo que hacemos en Teleco sería tratar de caracterizar cómo determinadas variables afectan a la frecuencia de una señal que ocurre de forma pulsada y de forma aleatoria. Bueno, pues trabajamos con el Hospital de la Paz para evaluar cuál era el mejor momento, cuáles son las características de los niños con leucemia que van a
a beneficiarse más de un trasplante de médula. Y eso tiene dos efectos. Primero, que si creemos que no vas a beneficiarte, pues te ponemos en otra terapia, con lo cual se pierde menos tiempo y entras antes en la terapia correcta. Y la otra, que hay muy pocos donantes de médula, vamos a utilizarlo en los niños que mejor se puedan beneficiar de ello, ¿no? Bueno, pues esto sería, de nuevo, una serie de variables, cómo afectan a una variable de frecuencia, ¿no? También trabajamos con un grupo del centro que desarrolla inmunoterapias. Las inmunoterapias, cuando uno tiene un tumor, normalmente el tumor suele empezar con unas poquitas de células que mutan y esas células mutadas ya empiezan a funcionar mal, empiezan a acumular muchas mutaciones y en algún momento desarrollas el tumor. Bueno, pues aquí el sistema sería, la entrada del sistema sería cuáles son aquellas mutaciones que tienes en todas las células, o sea, todas estas células tienen un montón de mutaciones. Todas esas mutaciones, el sistema inmune tiene un mecanismo que expone trozos de proteínas que tiene en el interior de la célula, los expone fuera, y es un sistema de vigilancia que tiene el sistema inmune. Cuando se reconoce que una célula está mutada, se le induce apoptosis, se la mata y desaparecería el tumor. Bueno, pues nuestro algoritmo lo que predice es, a partir de secuencias, que es la entrada a nuestros, es la que lleva la información, tiene que tratar de decir si ese trocito se va a exponer en el sistema este MHC1. Decíamos antes evaluación de vacunas. Hemos dado un paso más. Oye, ¿por qué no diseño la vacuna? Pues no te digo qué proteínas tienes que poner dentro de la vacuna con la que vas a vacunar a la persona. Eso, si tú te coges, por ejemplo, el genoma de la viruela del mono, que tiene un montón de genes, pues de todos esos genes, ¿cuáles son los que tú crees que van a dar una mayor respuesta del sistema inmune? O sea, esto sería, la entrada sería la combinación de genes que tú estés estudiando, la salida, la amplitud de la respuesta del sistema inmune. Cuando uno se toma una pastilla, pues esa pastilla se tiene que disolver, luego se tiene que absorber. Cuando se está absorbiendo, pues la concentración del principio activo en sangre empieza a aumentar. El cuerpo lo reconoce como algo extraño, con lo cual empieza a degradarlo y luego lo termina eliminando. Con lo cual va cayendo y por eso cada 8 horas te tienes que tomar una pastilla. Pues esto es una señal de las que normalmente trabajamos nosotros en Teleco. Y las ecuaciones que se utilizan para describir esto son las mismas que las que describíamos con sistemas de primer orden y de segundo orden, de RLC, y para describir nuestros circuitos. Bueno, pues al final terminé colaborando con una persona, montamos una empresa que daba servicios de análisis de estos perfiles. Leí una segunda tesis en farmacia y otro problema que uno puede plantearse es, si luego yo voy a tener que detectar escalones, antes de hacer el experimento, ¿cuáles son las fuentes de ruido que hay en este problema? O sea, yo tengo una señal original, hay una serie de fuentes de ruido y yo luego tengo que hacer la detección aquí. ¿Cuál es la potencia de estas fuentes de ruido? Porque una vez que yo sepa cuál es el tamaño del escalón que tengo que detectar y cuál es la potencia de las fuentes de ruido, yo puedo tratar de calcular cuál es el número mínimo de observaciones que necesito para detectar este escalón con una cierta confianza estadística y potencia estadística. Las fuentes de ruido, pues en biología, pues son variables biológicas, la edad, el sexo, la genética. Y cuando uno hace el cálculo, pues resulta que puede reducir el número de muestras con respecto a lo que normalmente se usa, pues en un factor 2, un factor 3, 5, y no solamente es más barato, sino que muchas veces pues se utilizan, en la mayoría de los casos, se utilizan animales para hacer estos experimentos, pues tiene una componente ética muy importante, ¿no? Porque en un centro como el mío se utilizan decenas de miles de animales al año, pues reducir por un factor 2, un factor 3, pues es una cosa muy importante. El último problema que quería presentar es un sistema de ayuda al diagnóstico, si quiere. Este sistema, cuando uno se pone malo, pues presenta una serie de síntomas. Esa sería la salida del sistema. ¿Cuál es la entrada al sistema? La entrada al sistema son las diferentes enfermedades que uno puede tener. Y dados esta salida, yo puedo tratar de calcular cuál es
cuáles son las causas que son más compatibles con esta salida. Y eso ya no se describe con ecuaciones diferenciales, sino un tipo de modelos que se llaman grafos de conocimiento y tiene una aproximación más probabilística. Fundé una asociación para hacer este tipo de modelado, o sea, modelar este sistema, y esa asociación pues acoge estudiantes, más de 100 y algo estudiantes han hecho sus prácticas aquí, y modelando esto lo han hecho estudiantes, ¿no? Con lo cual, a lo largo de esa trayectoria en el microscopio, pues en mi caso en particular, pues yo me he enfrentado a una serie de problemas que me parecen todos muy fascinantes, ¿no? ¿Cuál es la estructura atómica de las máquinas de la vida? ¿Cuál es su dinámica estructural? ¿Cómo interaccionan con otras máquinas? ¿Cómo se puede bloquear su funcionamiento? ¿Qué máquinas están especialmente afectadas por una determinada enfermedad? ¿Cuál es su evolución temporal a nivel macroscópico? ¿Cómo diseñar vacunas y evaluar su efecto? ¿Cómo diseñar inmunoterapias para tumores? ¿Cómo puede reducir el número de animales necesarios en experimentación? ¿Cómo se pueden identificar causas compatibles con una serie de síntomas? Y todo con la formación que tengo, que es pues matemáticas y programación. Y con eso te pones en la punta de lanza de la tecnología y de la ciencia, que es un sitio pues muy apetecible para estar, ¿no? Y eso no lo hago yo solo, esto lo hago acompañado por un grupo de personas muy capaces. Son este grupo de aquí que dirijo junto con José María en Madrid. Este es nuestro centro. Y la última parte de mi charla pues tiene que ver con la detección de esos electrones. Los electrones fueron emitidos a 450 creditovoltios, tuvieron una trayectoria, que es la trayectoria vital de cada uno, y finalmente hay que detectarlos. Y esa detección se produce porque esos electrones con muy alta energía chocan con los átomos del material del detector, y no lo he encontrado para 300 kilovoltios, pero bueno, ahí lo tenemos para 2. Lo que generan es una cascada de electrones de menor energía, y lo que se detecta es esa cascada. Pues yo creo que la aceleración que da la universidad luego se manifiesta en las diferentes trayectorias de cada uno. He cogido, estoy sesgado, lo siento, he puesto los de mi promoción, una foto de unos poquitos de mi promoción, porque no, la lista así no era muy larga, y lo que cada uno desde su sitio lo que genera es una cascada en la sociedad. Y esa cascada, en mi caso particular, pues yo fundé el grado de Ingeniería Biomédica en la Universidad de San Pablo CEU en el año 2011. Y este es un grado que tiene 1/3 de señales, 1/3 de programación y 1/3 de aplicaciones médicas y biológicas. Y lo que hay es una cascada de segunda generación. O sea, estos son egresados de esa titulación que yo creé. Pero esta segunda generación, si queremos, empezó en el año 91 aquí en la escuela, de esta escuela, ¿no? Y con eso me gustaría terminar la charla con una serie de reflexiones. La primera es que los ingenieros de telecomunicación tenemos una formación muy versátil, te encuentras ingenieros en sitios muy diversos. La segunda, me parece que es importante que la universidad mantenga el gusto transmita el gusto por los retos. Estamos a hombros de gigantes, ¿no? La ciencia y tecnología que tenemos por detrás pues nos empujan a resolver problemas cada vez más difíciles. No tener miedo al esfuerzo, de hecho son los problemas más difíciles los que todavía quedan sin resolver, ¿no? Es imposible que la universidad forme a las personas en todas las técnicas que van a necesitar a lo largo de sus 40 años de vida profesional. Con lo cual, lo que te tengo que enseñar también es que tú aprendas a aprender por ti mismo. Los ingenieros somos personas que resolvemos problemas del mundo real y creo que en la universidad pues tienes que resolver pequeños problemitas en un entorno acotado, apoyado por los profesores, por el resto de compañeros, pero luego tú vas a tener que resolver los problemas tú solo. Bueno, con más gente, ¿no? Pero tienes que hacerlo tú. En el caso de la ciencia, pues tienes que tener un gusto por la competición sana. Cuando tú publicas un artículo científico de un determinado método, en ese momento, con respecto a una determinada métrica, tú eres la persona del mundo que mejor resuelve ese problema con respecto a esa métrica. Pero tú sabes que dentro de 6 meses o dentro de 2 años va a haber otra persona que lo va a hacer mejor que tú y no pasa nada. De hecho, esa competición muchas veces es muy cooperativa. Pues dentro de 4 seré yo otra vez el que lo haga mejor. Y esa competición sana es la que hace progresar al mundo y a la sociedad, ¿no?
Y luego en mi caso particular, y estoy seguro que de otra mucha gente, pues yo tenía la motivación de querer dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Con esto terminaría, me quedaría con esta idea, ¿no? Yo creo que la universidad lo que hace es elevar el potencial de los chavales que empiezan con 18 años, se les eleva a 450 créditovoltios o los que sean ahora, y luego esos ingenieros a lo largo de su trayectoria profesional pues terminan generando una cascada de buenas acciones en la sociedad. Y con eso quería terminar. Desde luego tenemos muchos ingenieros top, pero yo creo que Carlos Óscar no ha defraudado. Yo te quería hacer una pregunta y luego por si alguien quiere por romper el hielo un poco. ¿No has mencionado nada de tu actividad de emprendimiento? Y ahora en la escuela de Teleco está Íñigo por aquí, o no sé si ha salido, lo he visto salir y volver a entrar, está metido, se están creando empresas en Teleco, pero quiero recordar que algo tendríamos que hacer con eso, Pablo. Se cumplen 25 años de la experiencia Nokia en la Universidad de Málaga, que bueno, Manolo Melero no podía, está fuera de España, no sé si Javi Romero, pero Pablo Tapia, es decir, eso fue un germen de emprendedores, esa segunda generación, también la hemos tenido aquí con el emprendimiento, y te quería preguntar por tu experiencia con el emprendimiento y a ver si lo puedes ligar un poquito. ¿Tú crees que ya eras un emprendedor o todos estos emprendedores lo eran cuando en el 91 empezaste a hacer Teleco? ¿Eso se ha ido puliendo, afinando de alguna forma? Háblanos un poquito del asunto este del emprendimiento y de tu empresa. Mi empresa al final es una federación de autónomos, pero bueno. Yo creo, vamos, es opinión personal, eso va con la persona, ¿sabes? Cuando nosotros estábamos en el grado, la carrera, pues ya había gente que estaba como era la junior empresa, y o sea, eso va, hay gente más inquieta y se mueve mucho y al final terminan creando cosas. Y no todo el mundo tiene que ser así, o sea que está bien que haya un poco de todo y haya variedad, no todo el mundo tiene que estar en la creación, sino también en el soporte y en el mantenimiento de las cosas. En mi caso particular, crear la empresa fue un poco por casualidad, vamos. O sea, de hecho, la historia era esta persona con la que creé la empresa, pues la echaron de su empresa porque las empresas se cierran, en farmacia funciona. Tenemos un producto que pensamos que puede llegar al mercado, entonces creamos una empresa para eso. Luego no llega, pues cerramos la empresa, echamos a todo el mundo. Funciona así. Entonces se quedó en la calle y nos pusimos a mirar cosas de este. Y yo cuando vi todas las ecuaciones que había ahí, decía, esto está entero mal enfocado. O sea, no os enseñan, no tenéis que pasar por Teleco para que os enseñen bien teoría de sistemas. Terminamos creándola así, ¿no? Pero ¿Más preguntas, Maro? ¿O reflexiones compartidas antes de la cerveza? También se puede compartir cosas. ¿No? Sí, por favor. No, que también creo que claro, cuando cada vez tienen un amplio o mayor, bueno, yo no soy ingeniero de Teleco, soy industrial, pero bueno. Y cuando uno tiene conocimientos y ve que hay problemas, pues uno intenta, ¿no? Pues intenta aplicar esas soluciones a otras cosas. Supongo que a ti te ha pasado algo parecido, ¿no? Si nos puedes contar algún caso de eso, de que tienes un conocimiento y ves que en otro sector, en otra cosa, pues puedes aplicarlo. ocurre mucho, por lo menos en el centro donde yo estoy, la mayoría de ellos son biólogos y claro, toman muchos datos y cuando se quedan ahí con 1000 ficheros o tablas de datos, ahora buscan, ¿y quién sabe de esto? Y al final terminan conmigo, ¿no? Hay un dicho en inglés que dice que cuando uno tiene un martillo, todo lo que ve son clavos, ¿no? Un poco, probablemente las soluciones que yo doy pues vienen del mundo de teoría de sistemas porque es lo que sé, pero
pero cualquier otra persona pues vendría con otro conjunto de soluciones que probablemente también sean buenas, ¿no? No, yo solamente quería demostrar mi satisfacción por ver tanto sistema, tanta señal. Empezó contigo. Hay alguna convolución. Mi obsesión en los últimos años es intentar que los chavales a nivel de segundo entiendan que las cosas que ven y que no le ven en ningún sentido, se hace un nivel todavía muy abstracto, muy poco aplicado, sirve para cosas. Y realmente tu charla de hoy pues es en ese sentido absolutamente fantástica. Así que luego hablaré contigo a ver si algún día te animas y puedo venirte por aquí a dar una charla de motivación que últimamente intento hacer con los estudiantes de segundo y que viene súper bien, claro. Me encanta. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Que los telecos no somos muy corporativos, pero industrial, pero tú vas más secreta porque vas a jugar. Yo creo que siempre me puedo revelar esta cuestión. Bueno, antes de irnos a compartir un poquito, quería dar paso a César Higuera de Huawei para que nos cuente un poquito. Muchas gracias, Carlos Óscar, fantástico, muchas gracias. Que nos cuente un poquito los planes. Bueno, Huawei, de subiendo. Llega a nosotros porque hubo una presentación en el Mobile que a mí me pareció muy interesante y es la presentación de Andalucía como la mayor wifi, no sé el detalle, me voy a equivocar, está Juan Luz y no está, ha salido, que lo explicarían mejor, pero me pareció un proyecto fantástico y uno de los colaboradores era Huawei y a través de preguntando a Raúl, pues bueno, hemos entrado en contacto y la verdad es que la primera gran satisfacción, además de la gran disposición que hay a colaborar con el mundo académico y en particular con nuestra escuela, pues que habéis respaldado esta reunión de antiguos alumnos, cosa que os agradecemos mucho. Así que gracias Fali, gracias a todos, un honor para nosotros y ha sido fácil convencer a Huawei de apoyar esta iniciativa porque Huawei es una empresa de telecos, probablemente la mayor empresa de telecos con más número de telecos, además no en temas de gestión, operación, sino en acción. Y bueno, yo voy a ser muy breve porque el último es el protagonista de esto, además yo también soy industrial, entonces bueno, ya pena. Pero bueno, yo cuando estudié industriales veía que los industriales eran muy versátiles, ciertamente comparto con Carlos Óscar la visión, trabajamos con equipos de comunicación en todos los ámbitos y muchos de los que están aquí son nuestros también clientes y nuestros colaboradores. Y bueno, yo voy a ser muy breve, pero sí quería contar tres cosas. Primero, una historia de una empresa hecha por ingenieros de telecom, que es Huawei, que es chula. La segunda es resumir a uno de los casos de uso de éxito con los que la universidad puede sacar pecho, porque la revolución digital de la universidad es un hecho, y lo decimos nosotros que tenemos que de probarlo. Y es así, nosotros sabemos muchísimo. El tercero es presentar aquí como primicia, por decir algo así interesante y nuevo, dos iniciativas que hemos terminado en y bueno, voy a asegurar que digo, en el año 86 que se fundó Nirvana, que tenemos Nirvana, pues todavía Huawei no existía, pues empezamos muy joven. Y en ese momento en China había medios de teléfonos fijos y en Madrid no había. Bueno, estos teléfonos fijos no iban juntos y eran más que todos los teléfonos fijos de China. Esa es la situación de China en el 86, había bicicletas con mascarilla, pero no hay. Entonces esa transformación ha sido brutal y por ejemplo ya no se Huawei, que es la empresa tecnológica más potente de China, sino de China. Y hay un ingeniero técnico que venía del ejército, Ren Senpei, yo por supuesto no lo conozco, es el actual ejecutivo todavía hace de la compañía, pero no pago la torre, pues sí lo conozco, estuve por aquí en el PDA hace tiempo y bueno, conoce Málaga, cuando vamos a hablar de Málaga, siempre lo recuerdan. Él fundó una empresa para hacer PDs, para hacer centralidades, porque básicamente cuando hay teléfonos, había algunas RTBs, había que empezar a diversificar y pues, a desarrollar con las electrónicos. Y bueno, pues cuando estaba saliendo a los Alcatel y demás, pues masivamente y a la oportunidad de negocio estaba. Entonces surgió la oportunidad de la red móvil, ¿no? Empezaba la red móvil a surgir y bueno, pues hoy empezó a innovar en la parte de red móvil, la de acceso, la red LAN, pero no me habían encontrado. Eso estaba todo mal, más o menos, la Nokia, Ericsson, Alcatel, que operaban en China con el sitio, pero me dio una oportunidad que fue despegar la red de comunicaciones de Tibet, Tibet chino, la parte de Vietnam de China, que era la mayor red de estaciones básicas de altura, tipo super
asistentes, nadie quiere ir allí. Y bueno, eso fue el gran motivador de que con esfuerzo, con visión, las cosas salen y permitió a Huawei una posición muy interesante, pero no en China, en el resto del mundo. En China todavía estaban grandes inventos europeos que venían trabajando y entonces Huawei se dedicó a despegar en el móvil en toda África, en Arabia Saudí. Eso pues era su gran crecimiento. Pero un dicho un poco de Internet, eso de la innovación. Y eso es importante porque eso le permitió dar muchos saltos en diferentes ámbitos en este sector de trabajo con los datos de comunicación, con la conectividad de base, pero fue hasta el descubrir ese camino que igual no conocéis, pero de fabricar antenas, entonces que el 4G y la participación en 4G es una tecnología más eficaz que la llegada del 4G. Entonces Huawei dijo, voy a fabricar eso. Y el primer Huawei móvil no hacía falta de llegar a la red 4G que en muchos países se había cambiado. De los móviles que llegaron a ser, como sabéis, estándar en Android, ¿no? Top, ¿no? Pues a Samsung, a un coreano, pero Huawei a todo. De ahí pasó a las baterías, tantas pantallas de los móviles, como fabricar todo lo que hace. La gran producción de suministro de 100% Huawei, o muchos componentes. Entonces empezaron a innovar en baterías, empezaron a innovar en pantallas, y disfrutaron negocios, ¿no? De la pantalla digital, de las baterías para laptops, de aplicaciones para coches. Y ahí pasaron también a la parte de electrónica de red, las estaciones base de distinto pino, pues tenían switches muy poco fiables, muy poco sólidos, pues necesitaron switches utilizados para montar esos sistemas remotos y pasaron a la electrónica de red, pasaron a la parte de código, de transmisión. De repente fueron ocupando toda la parte del mundo de la conectividad. Eso es uno de los que hace Huawei, para la conectividad, accesible a cualquier persona y llevar la energía aquí. Y empezaron ya a moverse en otros entornos, por ejemplo, en el almacenamiento de datos. Había que almacenar datos en el Huawei como fabricante y no había caminos de almacenamiento suficientemente potentes que entraran en esa técnica. En ese momento Huawei se fue fabricando en el mundo de caminos de almacenamiento de datos por datos. Poco a poco fueron diversificando todos los negocios, pero con una visión muy clara siempre, es que son cuestiones muy de amparo, de innovación, hasta el punto de que hoy día tienen 150 patentes Huawei. Es la mayor empresa probablemente es una de las mayores. Ese crecimiento ha supuesto que a día de hoy Huawei tenga liderazgos en sitios tan diferentes, ¿no? En específico la generación, la transmisión y entrega de datos, como es las redes de Japón. En Japón tenemos en casa en los TPTH de Pita. Huawei tiene el 70% de la cuota de mercado mundial de Japón, que se pone el máximo líder de liderazgo a los años del acceso doméstico de las casas, ¿no? Pero Huawei también es el líder en la estandarización y en la escritura del código del nuevo estándar Wi-Fi 7, que ya viene trayendo muchas mejoras de 5G también aplicadas. Todavía sigue un Wi-Fi 6, estamos en esa actualización mundial. Ahora lideramos incluso con código que no hay que pagarlo antes en los terceros que fabrican el Wi-Fi 6 también. Somos un tejido que fabricante de almacenamiento de datos con Labs. Tenemos también la mayor cuota de mercado, era muy curioso, que es el número de routers gestionados. No hay más routers gestionados en el mundo de Huawei y muy por encima de los clientes. Es decir, estamos en un montón de ámbitos ya actualmente que suponen que pues, esta empresa creada por ingenieros y llena de ingenieros ocupa un lugar impresionante. En lo que le hago unas cifras de Huawei, somos 205.000 empleados, más del 55% está en I+D. Es la empresa del mundo de producción, de manufactura, de producción industrial que tiene más porcentaje de empleados en I+D. Por eso tenemos 150.000 patentes. La empresa del mundo que más invierte no de sus beneficios, de sus ingresos en I+D. El 20% el último año. En los últimos 10 años, el 23%. Supone 20.000 millones de euros al año en inversión en I+D. Imaginaos la conexión que tienes con la universidad. Hay 150.000 ingenieros en Huawei, los cuales 120.000 empleos. La relación entre Huawei y las universidades chinas es muy potente, pero esa relación se extiende también en Europa, en el mundo, y certificamos, desarrollamos retornos de universidades de Alemania o de la Universidad de Barcelona, por ejemplo. Es decir, que una empresa de técnicos que con esfuerzo, con misión, se ha convertido en un líder indiscutible en el lugar en lo que conocéis, los datos, el almacenamiento de los datos también, y en cosas nuevas que vais a escuchar muy pronto, que no sabía, por supuesto. Sabéis que la alternativa NVIDIA pasa por Huawei, eso si no sabéis lo hablan ya, tenemos un ecosistema de oportunidades, hacen, y estamos certificando
dedicada a facilitar que el Consejo de Descontrol, todo por las cámaras, la transmisión de datos y la transmisión de incidencias en tiempo real. Y Huawei tiene una profesional que ya estamos en la universidad más Montero. Vamos a hacer con el Europa en breve, de restricciones de regulación en este caso, y si así lo vamos a tener que manejarlas, pero en el caso es el futuro. Así que estamos muy contentos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos podido hacer de todo esta gran cosa de la universidad? Puedo decir que yo llevo 4 años en Huawei y mi mayor mérito es que en China se habla mucho de Huawei, pero en el resto de China, por los ámbitos, para mucha Andalucía. Hemos puesto a Andalucía en el mapa, se ve a Andalucía como un territorio que está creciendo muchísimo, las oportunidades enormes en la economía digital, y en ese sentido hemos tenido la oportunidad de crear muchos proyectos de muchas empresas que están haciendo el proyecto. Hablamos de la red Wi-Fi, la red Wi-Fi de la red web. La web es la mayor red Wi-Fi de Europa, es la mayor red Wi-Fi de uso público de Europa. Es la red de la Junta de Andalucía, es una red que se ha desplegado en las últimas fases de los hospitales comunitarios. Van a servir a 500.000 usuarios concurrentes. Medio millón de personas van a conectar cada día a una red Wi-Fi cuyas plataformas de gestión, de validación y de tráfico están gestionando en clusters de máquinas todo ese tráfico cotidiano. También todos los switches que hay ahí, que son decenas de miles de Huawei y parte de mucho acceso. No son 26 todavía, no voy a comentarlo, pero ahora los de televisión. Eso a día de hoy es una realidad y eso es algo que se puede sacar pecho en Europa y en el mundo. No hay una red europea tan capaz como esta. Eso es televisión y una apuesta no ubicada, por cierto, en la base de coste-beneficio de la Junta de Andalucía. Es un placer poder ser parte de esto, básicamente está en nosotros y tenemos que mantener el servicio. Pero lo hacemos ya con los 3.500 millones de personas que damos servicio a Huawei. Presta servicio directo a 3.500 millones de personas en las redes de operadores, en redes de empresas, por lo cual es algo que estamos más o menos acostumbrados. Ese proyecto es muy bonito, es el que llaman más balance, que tiene muchísimo recorrido y aquí cuento algunas cosas que hemos de cooperación en Canadá. Otro proyecto muy bonito es el proyecto de la red de puntos web, activamente puntos web info, que Huawei no aporta mucho, no aporta mucho más que las pantallas digitales, pero eso nos parece que permite una cooperación inmediata en un entorno que es colaborativo, un entorno de educación no académica, que pone foco en la brecha digital, la brecha social, que ayuda a la educación rural. Por eso hemos contado en China que están aplicando. Tuvimos la oportunidad de dar una ponencia hace 2 años a los jóvenes para hablar de este proyecto y en la ponencia que estaba trabajando en Revuela, compartía mesa con los ministros de Kenia y al final de la reunión con los jóvenes para contarle cómo lo has hecho, cómo lo habéis hecho, y yo quiero esto en mi país, yo quiero esto en Costa Rica para evitar las malas, etc. Es algo que es enormemente valioso que para poner en valor todo eso. Hace tiempo ya que esperamos en el uso de computadora de Andalucía, en la Universidad de Granada, en ese otro, que es distinto, hay otra medicina, pero el mayor más común es Andalucía, que es otro que hoy. Y también tenemos pocos nosotros estudiar médico del SAS, máquinas de Huawei, hacemos nuestros datos con fidelidad y con seguridad. Es decir, que tenemos la suerte de haber podido desplegar ese conocimiento y esa expertise en Andalucía. Y fuera de lo que es el nivel regional, el ámbito de entidades locales, trabajamos con ayuntamientos. El primer ayuntamiento que ha desplegado el Wi-Fi 7 en España es Andalucía. La primera universidad que ha desplegado el Wi-Fi 7 en España es Andalucía. Entonces, todos nosotros nos llena alegría y podéis ver que nuestra interlocución cotidiana es con los de comunicación en todos los ámbitos. Podría entrar muchos más detalles y más historias, pero como decía Sergio, cuando está así, me gustaría acabar contando dos iniciativas que hemos conseguido, porque vamos a hablar mucho tiempo, y tanto internamente como con los usuarios que han estado. La primera es el Centro de Innovación Conjunta con la Junta de Andalucía. Es un centro de innovación que vamos a desplegar en Sevilla, en San Miguel, y que va a tener una maqueta real por la producción de esta red buena. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de una red buena no solo es la conectividad de los hospitales o la conectividad de Netflix, de la ponencia, por ejemplo, ¿no? O básicamente el personal de la Junta de Andalucía o los edificios de relaciones con continuidad de servicio y sin interrupciones, sino que aspira a crear valor, porque es una red en la que se pueden implementar en los próximos 7 años un montón de aplicaciones que ni siquiera existen ahora. Entonces es una oportunidad muy bonita de crear. Y para eso vamos a crear esta red por la producción como un centro de testeo y un centro también para validar soluciones de startups, de spin-offs de la universidad que puedan probar en tiempo real algo que tenga una aplicación directa. Hay algunos ejemplos, si estás en un juzgado y quieres dirigirte bien hacia tu sala o entras en el hospital y quieres tratar la profundidad de lo interno, de lo componente. Hay una historia
chicas y niñas, un interés por crecer, para que se vuelva a poner en disposición un equipo, por supuesto, tecnológico, materiales, información y capacitación para las empresas. Y lo segundo es quizás más afín con este entorno, es la Academia TIC, es un programa de formación. Imaginar que ese gran ámbito de innovación es exactamente para tener actualización continua, esto cambia muy rápido, el mundo en general, poco más rápido, una actualización continua de contenidos, de la forma de formación, y hemos llevado esta plataforma afuera, nosotros vamos a trabajar en 3 niveles. ¿Con qué? Con contenidos obviamente relativos a las redes, por supuesto, esto es básico, ¿no? Las redes de organización, a la gestión de las redes, a la implementación de gestores de IA de las redes. Cloud computing es algo que todavía tiene muchísimo recorrido, tenemos que trabajar con eso. Y algo que es muy interesante es la parte que creemos que la tecnología se van a instalar en empresas chinas de automoción, como así lo esperamos, y queremos formar a los ingenieros de luces para que sean capaces de poder formar parte de esas empresas y mostrar valor. Porque lo ha mencionado Carlos, que la realidad, cuando sale de la universidad, no solo eso, sino que el mercado profesional quiere entrar en una empresa tecnológica. Entonces, en esos 3 niveles, a través de la universidad, a través del programa de formación de la tecnología, o a través de acciones locales, ayuntamientos, etc., esperamos llevar esa capacitación, ese conocimiento a la población. Y por último, los puntos buenos, que precisamente van dirigidos a esta capacitación no formal, académica o capacitación de talento o capacitación de talento, pueden ser ejemplos estupendos para presentar aquí todo lo que esta empresa de ingenieros, ingenieros y como ingeniero técnico en plantilla puede aportar a la sociedad, como desde la Universidad de Málaga hacéis. Acabo diciendo que ya mis compañeros y los que vienen a Málaga, te gusta mucho Málaga, entonces si se les empieza aquí, bueno, compréis que eso está muy mal y vais a perjudicar más el alojamiento en Málaga, pero conoce Málaga, trabajamos también que la Universidad de Málaga pueda ver en las escuelas de producción de energía y que muchos de nuestros productores individuales y clientes han sido. Muchas gracias por invitarnos. Y ahora vamos a compartir un ratito fuera y a extender las conversaciones. Espero conocerlo a todos los que los conozco. Sí, hombre, eso es broma, en realidad. Son los industriales los que dicen que son los verdaderos ingenieros. Nosotros somos. Pero bueno. Bueno, muchas gracias por venir y seguro que iremos mejorando año a año. Gracias a los que habéis impulsado la iniciativa y que no se quede aquí. Vamos a hacer una foto de grupo, ¿vale? Aquí mismo lo ponemos aquí. Venga, pues nos ponemos todos por aquí, nos hacemos una foto de grupo. Entonces,